Los primeros latinoamericanos en los Juegos Olímpicos. Interesante, ¿no? Hola, yo soy Juca Rosales. Bienvenidos a Gimnasia Latina. En este primer capítulo de Camino a Tokio vamos a conocer un poco de la historia de los Juegos Olímpicos, la gimnasia a través de los años desde que se iniciaron los Juegos Olímpicos de la era moderna han sido protagonistas los deportistas. A través de todas estas ediciones, tanto el deporte como sus participantes han evolucionado de manera notable. Es así como comienzan los Juegos Olímpicos. Bueno, Atenas 1896, recordamos que todo el precursor de estos juegos sin duda alguna fue el barón Pierre de Coubertin, un pedagogo e historiador francés, el cual su historia contaremos más adelante. La gimnasia en ese momento como tal dio su inicio en este largo camino de la historia. Si hablamos de historia, obviamente sobre la gimnasia también veremos en otro capítulo. París 1900 fue el siguiente, luego Saint Louis en 1904 en Estados Unidos, la primera vez que se hacen en el continente americano y obviamente la primera vez que gimnastas de nuestro continente participan, en su mayoría de los Estados Unidos. Londres 1908, Estocolmo 1912. Bueno, estos fueron la puerta de la evolución, pero se detuvo por la Primera Guerra Mundial hasta voy a ver si lo pronuncio muy bien, Antwerp en 1920, donde las damas empezaron a competir. París volvió a ser sede en 1924, Ámsterdam en 1928 y por segunda ocasión Estados Unidos vuelve a ser sede en 1932 en la ciudad de Los Ángeles. Berlín en 1936 quedará en la historia como los Juegos Olímpicos de los nazis, que después se vuelven a interrumpir hasta 1948, terminada la guerra, donde Londres toma la organización 40 años después. Y es aquí donde comienza la historia para los latinoamericanos. Estados Unidos y Canadá ya habían participado anteriormente con gimnastas, pero aparecen 3 países, Argentina, Cuba y México. Sí, 3 países de Latinoamérica. Y te nombro los gimnastas que participaron en esa época. Por Cuba, Rafael Lecuona, Fernando Lecuona, Ángel Aguiar, Raimundo Rey, Baldomero Rubiera, Roberto Villacián y Alejandro Díaz. Por Cuba. Por Argentina, Arturo Amos, Pedro Lonchibuco, Enrique Rapesta, César Bonoris, Jorge Soler, Roberto Núñez y Jorge Vidal. Y por México, Jorge Castro, Rubén Lira, Darío Aguilar González y Everardo Ríos. Interesante, ¿no? Ya aquí en adelante, Cuba hace mucha presencia en Juegos Olímpicos, sobre todo con buena participación de gimnastas. Argentina no se quedó atrás y mucho menos México. Roma en 1960 es muy importante porque es la primera vez que las damas de Cuba participan en los Juegos Olímpicos, las primeras damas latinoamericanas. Esto da inicio para que las mujeres en Latinoamérica sigan su legado. En Tokio 1964 cambiaría la forma de ver la gimnasia. Ya todo moderno da para que la gimnasia realmente se valore como lo hicimos desde el principio. México 1968 hace unos juegos extraordinarios. Por primera vez en un país hispanoparlante donde siguen gimnastas de Argentina, Cuba y México dejando huellas en su participación. Pero un país más se suma aquí. Ecuador, con 3 gimnastas, Eduardo Nájera, Pedro Rendón y Sergio Luna, siendo la primera vez que participa y que después nunca más volvió el país sudamericano. Múnich 1972, juegos que nos quedarán en la memoria por el atentado terrorista. Montreal 1976 es otro gran momento para la gimnasia.
Nadia Comaneci es imparable recordando el 10 perfecto. Tenemos un video hablando de ella, lo van a encontrar en la descripción. Moscú, 1980, plena Guerra Fría. Los Estados Unidos no participa tratando de boicotear estos juegos. Luego lo hace Los Ángeles en 1984, por segunda vez en la historia. Toma las riendas y pasa lo mismo por parte de la Unión Soviética en ese entonces. Ya para esta fecha, las gimnastas de Estados Unidos están en los podios y de aquí en adelante tendrán gran protagonismo. Sobre todo por el éxodo de entrenadores europeos a Estados Unidos. Bueno, eso es otra historia que más adelante les contaremos. Seúl 1988 fueron esos juegos que se adelantaron a la tecnología. Ya estos los vi por televisión, incluido las 3 horas de transmisión que hicieron de la inauguración, te lo juro. Barcelona 1992 fue impresionante. Y Atlanta 1996 fue realmente majestuoso a los 100 años de los Juegos Olímpicos. Sydney 2000, un evento donde Gervasio de Fer dejó huellas imborrables. Y Atenas 2004 fue el inicio de la nueva generación de la gimnasia. Ya no estaba el 10 perfecto y el salto de caballete se modificó. Y es aquí donde empezaron a ganar gimnastas de América. Habían medallas de Canadá, de Estados Unidos también. Previo ya había ganado Estados Unidos, pero Sudamérica ya se metía a finales. Recordemos a Dayana dos Santos en suelo. Beijing 2008 daba la pauta para que Brasil y otros países como Puerto Rico y Venezuela se presten a disputar finales olímpicas. Londres 2012 cambió todo, definitivamente. Vimos potencias que tenemos en América Latina donde volvimos a estar en finales y por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, Sudamérica con Brasil gana medalla de oro. Artur Zanetti, el especialista en anillas, y además el chileno Tomás González queda cuarto en 2 finales, en salto y en suelo. Bueno, los últimos Juegos Río 2016, histórico para que unos Juegos se realicen por primera vez en Sudamérica. Histórico porque Brasil volvió a ganar medallas. Bueno, ¿qué te pareció este pequeño resumen? Perfecto, yo quiero que te suscribas, dale like y sobre todo a la campanita porque vamos a tener más capítulos de lo que es este camino a Tokio, Juegos Olímpicos.